amigos? Mi nombre es Fausto Gutiérrez y hoy en esta oportunidad vamos a estar compartiendo acerca de un concepto que para nosotros es bastante importante hablar el día de hoy. Ese concepto es ¿por qué emprender? Quizás todos nosotros a lo largo de la vida y a lo largo de cada uno de los acontecimientos importantes a nivel profesional hemos escuchado que es importante emprender, pero muy pocas veces realmente nos hemos sentado a trazar con conciencia por qué es tan importante emprender hoy en día. Yo recuerdo incluso que desde que era bien niño, mi papá todo el tiempo me repetía que siempre todos los seres humanos tenían que ir a emprender y tenían que ir a emprender y tenían que ir a emprender, pero muy pocas veces recuerdo que me haya explicado por qué era tan necesario emprender hoy en día. Sin embargo, cuando hoy nos detenemos a pensar y a observar por qué es tan importante emprender, podríamos llegar realmente a definir muchas cosas y podríamos llegar a definir ciertos aspectos que hacen importante que cualquier ser humano en la economía actual vea el emprendimiento ni siquiera como una opción, sino como la necesidad más inminente que tiene para poder hacer realidad el futuro que algún día soñó. Yo tenía apenas 18 años cuando todo el tema del emprendimiento comenzó a llegar hacia mí, pero sobre todo cuando todo el tema del emprendimiento se hizo tan fuerte. Y durante años escuché que Colombia era un país que tenía los mejores niveles de emprendimiento, pero también escuchaba que Colombia era el país más emprendedor del mundo. Y durante años pues, estuve revisando y leía estadísticas donde decía que en Colombia cerca del 98% de la población alguna vez ha emprendido un proyecto de negocios, pero más curioso aún me llamaba la atención darme cuenta que de ese 98% de la gente que había emprendido, la gran mayoría después de 5 años ya no existía en el negocio que había iniciado. Eso me hizo cuestionarme acerca de por qué emprender, pero también me hizo cuestionarme de que si solamente el hecho de emprender era necesario o también era necesario entender que emprender es una cuestión básicamente de entender en qué medio estamos viviendo. Porque emprendimiento cualquiera podría ser, pero emprender realmente es una cuestión de entender. 1, ¿por qué estás emprendiendo? Y 2, ¿para qué emprender de la manera como lo vas a hacer? Hoy vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar acerca de por qué cualquier ser humano debe emprender en la economía actual sabiendo que todos los cambios están sucediendo. Pero para comenzar con esto, tengamos en cuenta algo. Emprender siempre va a ser consecuencia de una persona que ha sido llamada soñador. El emprendimiento necesariamente se limita a las personas que tienen un sueño y a esas personas que en algún momento dado están buscando algo diferente para su vida. El emprendimiento siempre va a ser necesario y siempre va a vivir a la par de la persona que esté buscando que su vida sea completamente diferente. Por ende, si tú en algún momento has pensado que tu vida necesita llevar un ritmo diferente, o yo no sé cuántas veces lo hayas sentido, pero yo me acuerdo cuando yo tenía un empleo tradicional y me acuerdo también cuando mi vida se la pasaba de un empleo en el otro, de una situación en la otra, de una circunstancia laboral en la otra, de un despido en el otro, siempre mi cabeza me decía hay que montarnos algo, hay que iniciar algo, hay que hacer algo diferente. Pero muy pocas veces podía llegar a tener realmente la solución de lo que yo quería hacer o de lo que quería emprender. Emprender entonces siempre va a ser para un soñador, pero emprender también va a ser para las personas que en cierta medida tengan conciencia sobre básicamente la realidad de vida que están viviendo. Yo apenas tenía 18 años cuando salgo afuera a enfrentarme con el mundo laboral y comencé a darme cuenta de muchas circunstancias y muchas situaciones que hacen que la vida de una persona que depende de un empleo se vuelva irreal. Me comencé a dar cuenta de cosas como por ejemplo que nada tiene que ver el éxito académico de las personas con el éxito profesional que tenga. Durante años fui a la universidad y me esforcé por tener las mejores notas. Es más, tenía los promedios más altos que exigía la universidad o los promedios más altos que habían existido alguna vez en mi facultad. Pero cuando salí a trabajar, curiosamente, mi empleo nunca fue equivalente al nivel de profesionalización académica que yo tenía. De hecho, cuando yo me fui a trabajar al mundo tradicional y al mundo de afuera, me di cuenta que el hecho que hayas sido exitoso académicamente en lo que estudiaste o en lo que estás preparado, nada tiene que ver con el éxito que tienes allá afuera, porque básicamente nada tiene que ver la habilidad académica con el desarrollo de habilidades empresariales o habilidades de emprendimiento. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que todos nosotros debemos tener conciencia, 1, de qué tanto desarrollo tenemos en las habilidades que dominamos o que pretendemos salir a desarrollar allá afuera. Y 2, que también tenemos que tener conciencia en cuál es nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida propia. La gran mayoría de la gente hoy en día basa toda su vida en 5 aspectos. Y esos 5 aspectos comienzan a determinar básicamente la circunstancia de vida que tiene una persona. 1, es el estilo de vivienda que tienen o la forma como vives. Vives en una casa grande, vives en un apartamento pequeño, vives en unas circunstancias de vida donde te sientes cómodo. Otro es el medio de transporte que utilizas.
¿El transporte que utilizas te hace sentir realmente que tienes el estilo de vida que mereces? Otra es quizás la ropa que utilizas o la ropa con la que te cubres. Porque desde el día que apareció el ser humano en la Tierra, siempre protegerse del medio ambiente y de los cambios inclementes del clima ha sido indispensable. Pero desafortunadamente, a veces la gente ni siquiera cuenta con los medios para refugiarse como debería hacerlo. Otro es el tipo de comida que consumen. Y hay un aspecto que hoy en día se hace más relevante, que es el servicio de salud que recibes. A estos 5 aspectos yo los denomino los aspectos que determinan el estilo de vida de una persona. Y realmente el tema de emprender es necesario para una persona que se hace consciente de esto. Yo tenía apenas 18 años cuando salí a trabajar, pero a los 20 años me hago papá. Y cuando me hago papá comienzan a pasar circunstancias realmente interesantes en la vida de cualquier ser humano que ya haya sido papá. Me di cuenta que el estilo de vida o el tipo de vivienda que tenía, el transporte, la ropa, la comida y el servicio de salud siempre se modifican, incluso si aparece una persona nueva en la casa. Y como para mí eso era una constante, cuando tenía apenas 18 a 20 años tenía deudas. Y la gran mayoría de la gente en nuestra economía actual basa todo su estilo de vida en un sistema de endeudamiento. Entonces, para nadie es desconocido que hoy en día es normal mantener un sistema de endeudamiento. Para nadie es desconocido incluso que la gente se endeuda más realmente de lo que logra vivir. Y muchas veces la gente se preocupa por tener deudas y yo me doy cuenta que el problema ni siquiera es tener deudas. El problema es que no estés haciendo algo como un acto de emprendimiento para que esas deudas desaparezcan de tu estilo de vida. Porque ¿qué pasaría si nosotros le mezclamos a tu estilo de vida las deudas y las colocamos como un sexto factor determinante en la forma como tú desarrollas tu vida? Realmente se pone un poco complejo el tema. Pero cuando nosotros nos ponemos a fijarnos en eso y nos damos cuenta que el 98% de la gente normalmente tiene deudas porque nuestras economías son economías que se basan en el endeudamiento de la gente, comienzas a aparecer y a entender por qué es indispensable emprender. Si está claro que la gran mayoría de la gente y la gran mayoría de la población maneja un sistema de endeudamiento, también está claro que solamente un 2% de la población mundial logra tener un concepto que se llama libertad financiera. Y ese concepto de libertad financiera es un concepto que ha manejado la gente que en cierta medida tiene éxito. Y son esas personas que ya afuera conocemos como ricos, como millonarios, como exitosos. Pero, ¿qué hacen ellos de diferente a lo que hacemos nosotros para que ellos tengan el resultado en la vida que ellos tienen? ¿Y qué hacemos nosotros de común para que la gran mayoría de la gente base su vida en las deudas? Muchas veces la gente me invita a diferentes conferencias y siempre me preguntan, Fausto, queremos que le digas a la gente por qué es importante emprender. Una de las cosas que más aprendí a los 20 años cuando inicié un acto de emprendimiento y un negocio propio fue darme cuenta que allá afuera tú para tu familia vales demasiado y realmente para las personas que te quieren vales muchísimo. Pero desafortunadamente para el mercado vales lo que te pagan. Y para la gente cuando no entiende eso, económicamente no ha entendido que el mercado los valora dependiendo de lo que te paguen mensualmente. Y si eso no es suficiente causa para ti para emprender, tienes entonces que comenzar a enumerar las causas por las cuales sería importante emprender. Hablemos de una de ellas. Causa importantísima por la cual es importante emprender. El empleo está muriendo. Y yo quiero que piensen, ¿cómo es posible que el empleo esté muriendo? La gran mayoría de la gente no es consciente que el empleo está muriendo, pero te tengo que decir que el empleo está muriendo porque sencillamente el empleo apareció en la era industrial y con el fin de la era industrial, asimismo llegó el fin de la era del empleo. Al llegar el fin de la era del empleo, la gran mayoría de la gente debe entender que hoy en día el empleo va a morir y que el empleo realmente va a cambiar su forma sencillamente por los cambios tecnológicos. Y si nosotros nos ponemos a ver cómo la tecnología ha desplazado la mano del hombre, nos podemos remitir a miles de ejemplos. Desde la persona que abría el parqueadero, desde la persona que recibía el pago tuyo en un sistema de pago como el parqueadero, como el cine, como la comida, como las máquinas distribuidoras, debes entender que realmente la tecnología está desplazando la mano del hombre. Otro aspecto que hace que el empleo se esté muriendo es la llegada del Internet. O si no, yo quiero que me digas qué sucedió básicamente con los dibujantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD. Y ejemplos como eso hay muchísimos. Publicistas que hoy en día estudiaron 5 o 6 años y tú adquieres un smartphone donde tienes una aplicación donde puedes descargar cientos de logos, cientos de tipos de letras, cientos de fuentes, cientos de tamaños, cientos de estilos y básicamente nos hemos dado cuenta cómo el Internet ha ido desplazando la mano del hombre. Pero aparte de eso hay un concepto mucho más interesante.
la globalización. Y la globalización se ha convertido quizás en la piedra en el zapato del empleo actual. Muchos de los países que existen hoy en día en América Latina han tenido que ver cómo sus fuerzas laborales a nivel profesional y la cantidad de profesionales que preparan no compiten ni siquiera entre ellos mismos, sino que compiten con un mercado globalizado, como el mercado asiático, como el mercado que se basa en todo el Medio Oriente y que se ha encargado de desplazar la mano de obra de incluso los países latinoamericanos, todo porque sencillamente nos hemos quedado atrasados en creer que el empleo se volvió una solución a la vida de la gente. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en globalización, nos damos cuenta quizás en países como en Colombia, cómo los pequeños y medianos empresarios y cómo las pymes desaparecen más porque el mercado asiático está entrando que porque haya otro competidor local que lo esté atacando. Y cuando uno se da cuenta de eso, comienza a entender por qué es importante hoy en día emprender. Y es importante no solo emprender por estas tres circunstancias, sino también por otra razón. Yo sé que tú tienes una profesión, igual que todos nosotros fuimos a la universidad, fuimos formados con el mismo mensaje. Ve al colegio, ve a la universidad, hazte una carrera, hazte una especialización y sal a trabajar. Eso es buenísimo, pero tienes que saber que el empleo está muriendo. Y cuando el empleo muere, ha mudado hacia algo que se está conociendo como el empleo contingente. Y ese empleo contingente quizás es la forma como nosotros podemos evidenciar que el empleo realmente murió. El empleo contingente es esa forma de contratación que llaman outsourcing, prestación de servicios, donde se contrata a las personas por periodos de tiempo de 2, 4, 6, 8, 10 meses y se les paga sencillamente por un periodo de tiempo prestado como un servicio. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar quizás cuánto tipo de contratación existe hoy en día, de esa manera podemos llegar a la conclusión y podemos darnos cuenta que realmente el empleo ha muerto. Y cuando el empleo ha muerto, realmente se crea una situación de crisis, pero en crisis los que están preparados son los que realmente logran adaptarse. Unos necesariamente van a desaparecer y todos aquellos que estén dispuestos a emprender van a permanecer. Por eso te digo que emprender tiene que ver y te está todo relacionado con entender cómo está funcionando la economía, entender cómo está funcionando tu vida y tener la conciencia de cómo está operando, pero sobre todo entender algo estadístico y algo sobre lo cual nadie puede desmentir. Quiero que pienses en estos 4 aspectos. En Colombia y en Latinoamérica, el 97% de la población gana menos de $1,600 al mes. Y solamente entre el 2 y el 3% de la población gana más de $5,000 al mes. Y cuando uno piensa en estos datos, uno comienza a entender quizás por qué con tan bajos ingresos es necesario que la gente apalanque toda su vida en un sistema de endeudamiento. Hay otra estadística que me llamaba muchísimo la atención cuando comenzamos a revisar el tema del emprendimiento y era darme cuenta que en países europeos, por ejemplo, como España, el 80% de la población menor de 30 años está desempleada. Y en regiones como Latinoamérica, normalmente el 33% de la población menor de 30 años está en las mismas circunstancias. Uno se pone a mirar esto y uno se pone a dar cuenta de esto y comienza a entender por qué muchos grupos generacionales que son menores hoy en día de 30 años dicen que no nos adaptamos realmente al cambio. Pero la situación no es que no nos adaptemos al cambio, la situación real es que no nos adaptamos al sistema de empleo tradicional. Si lo piensas una y otra vez, te vas a dar cuenta por qué emprender hoy es indispensable. Tenía yo apenas 18 años, luego pasaron a los 20, luego a los 21 años, y cerca entre los 20 y los 21 años comenzaron a hablarme a mí de emprender. Y me llegaron con la idea de emprender, y me hablaban, y me hablaban, y me hablaban de emprender. Y curiosamente comencé a conocer modelos empresariales que se basaban en información, en tecnología, en internet, y eso hizo que para mí se volviera interesante la idea de emprender. Yo entendía estos datos, yo miraba esta información, pero aparte de eso, miraba un tema en un libro que se llamaba Generación Einstein. Y cuando yo leía ese libro me daba cuenta quizás porque generacionalmente nosotros somos el grupo poblacional que estamos determinados a cambiar la realidad laboral de las próximas generaciones venideras. Si tú en este momento no estás pensando en cómo crearte un proyecto empresarial o en cómo pertenecer a un proyecto de negocios que te permita emprender y evolucionar tu forma de emplearte, creo que te estás anclando en la vieja economía. Y como la vieja economía hace que el empleo muera, también te puedo decir que profesionalmente la gente que ancle su profesión o su vida a un empleo va a terminar muriendo con la economía antigua y va a terminar muriendo con la economía que está acabando. Porque quiero que entiendas que el mundo está en crisis. Quiero que entiendas un cuarto dato. El mundo entero está en protesta. Y si el mundo entero está en protesta,
créeme que el problema no es que el mundo entero proteste. El problema real aquí es que la gente no esté haciendo algo para que ellos no hagan parte de la protesta. Y eso es algo que tienen que hacer, es salir a emprender. Emprender hoy en día, señores, la realidad es que para muchos sonaría una utopía, pero para muy pocos sonaría una realidad, porque para emprender, te recuerdo, debes ser un soñador. Debe ser un soñador que entienda cómo funciona esto. Debe ser un soñador que entienda cómo se está moviendo hoy en día los conceptos económicos, pero sobre todo debes entender algo. Estaba leyendo yo un libro de Amartya Sen y cuando comenzaba yo a leerme el libro de Amartya Sen repetía ese concepto donde decía que allá afuera realmente no te van a valorar por las habilidades académicas que tengas, sino por la capacidad que tengas para desarrollar nuevas habilidades. Y si nosotros nos ponemos a mirar, durante mucho tiempo nos vendieron el mensaje de desarrollar habilidades académicas. Durante muchísimo tiempo nos vendieron la idea de que acumular información académica era interesante. Pero también cuando miramos la capacidad que tenemos para hacer el desarrollo de nuevas habilidades, entendemos por qué unos se emprenden y por qué otros se quedan buscando y anclados en un empleo de la economía tradicional. Cuando revisamos eso, nos ponemos a ver algo básico y algo curioso. Y con esto quiero comenzar a cerrar el concepto de por qué emprender. Hay un autor que se llama Sir Ken Robinson y él habla de un concepto que se llama inflación académica. La primera vez que escuché este concepto, me sentí ofendido. Y curiosamente me sentí ofendido porque este concepto habla de esa inflación que existe hoy en día, de la cantidad de profesionales y de información que se gradúan y que existen y que hacen que realmente los precios de un profesional disminuyan. Yo quiero que pienses algo. Las estadísticas dicen que en los próximos años se van a graduar tantos profesionales como todos los profesionales que se han graduado en la historia de la humanidad. Al haber tanta oferta de profesionales, sucede lo mismo que sucede con los principios de oferta y demanda. A mayor oferta de profesionales y la demanda ser tan baja, el precio del profesional va a bajar. Y aquel profesional que no esté evolucionando su forma de contratación hacia el emprendimiento o su forma de desarrollo profesional y su forma de desarrollo personal hacia el emprendimiento, va a ser un profesional que igual que el empleo va a estar condenado a desaparecer. Una vez uno revisa esto, comienza a darse cuenta que emprender es indispensable. De hecho, emprender es necesario. El problema es que la gente a veces lo limita y la gente dice, ay, pero no tengo dinero, tampoco tengo oportunidades, pero menos tengo cómo hacerlo porque no sé cómo hacerlo. Y te voy a dejar claro 4 cosas para que entiendas algo acerca del emprendimiento. Primero, emprender. Cuando tú vas a emprender, no necesariamente tuviste que haber nacido en cuna de oro. Es decir, no necesariamente tienes que venir de una buena familia. Lo único que tienes que tener claro es que tú quieras cambiar realmente el futuro de tu familia. Porque emprender va a ser un acto que siempre va a depender de personas que sean soñadores, personas que estén inconformes, pero sobre todo personas que sean consistentes en el esfuerzo. Segundo, normalmente la gente cree que emprender requiere de dinero. Y quizás uno de los paradigmas más grandes que existen es creer que el emprendimiento limita todo al dinero. Y realmente el dinero en la economía actual es uno de los factores que menos incide para crear negocio. Hoy en día, después de haber desarrollado durante 6 años varios proyectos de negocios y un proyecto de negocios basado en Internet, basado en información y en tecnología, poseemos un negocio que factura cerca del $1.000.000 al año. Y muchas veces la gente creería que cuando lo arrancamos necesitamos una gran infraestructura y necesitamos grandes cosas, pero te debo decir que lo único que necesitamos era una actitud de saber que queríamos emprender. La gente a veces también cree que para emprender necesitas habilidades académicas y haber ido a la universidad. Y entonces muchas veces la gente limita el emprendimiento a la habilidad académica que se adquirió, pero te repito, emprender es cuestión de entender. Entender la oportunidad que el mercado te está dando, entender la oportunidad que existe hoy en día, entender básicamente que estamos buscando gente que sea soñadora, pero entender también que el emprendedor no es aquel que más tiene información, sino aquel que más desarrolla habilidades para adaptarse a la situación que esté sucediendo. Hace 6 años comenzamos un proyecto de negocios. Hace 6 años comenzamos a trabajar basados en el emprendimiento. Hace 6 años comencé a emprender incluso sin haber terminado mi universidad. Hace 6 años comencé a emprender siendo padre de familia. Hace 6 años comencé a emprender siendo consciente de la vida que tenía, siendo un gran soñador, entendiendo que el empleo se estaba muriendo, entendiendo las estadísticas que existían, pero comencé a emprender sobre todo por una circunstancia que para mí fue radical y contundente a la hora de ponerme a emprender.
si yo sabía que mi vida no era la vida que yo quería, si yo sabía aparte de eso que había algo en mi vida que podía mejorar, pero aparte de eso si entendía que había un tema a nivel mundial que estaba cambiando y que la economía se había modificado y que no estaba yo adaptándome, comencé a entender que el emprendimiento era necesario para mí, para las generaciones venideras, para las personas que me rodeaban, y por eso hoy debo decirte, emprender es una necesidad de la cual no puedes en este momento desligarte, y emprender va a ser sumamente necesario para ti cuando entiendes realmente que afuera existe un mejor estilo de vida. Amigos, hoy quisimos hablar un poco de emprendimiento, pero aparte de decirte por qué tenías que emprender, quiero decirte que la principal razón por la cual deberías emprender es porque tú mereces una mejor calidad de vida. Y realmente si entendiste que el emprendimiento te acerca mucho a la realización progresiva de tus sueños, emprender para ti no puede ser sencillamente una opción, sino tiene que convertirse en una necesidad. Nos vemos próximamente. Saludos. Chao.